La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Y el tema de hoy vamos a hablar de autismo con la licenciada Rosario Cuevas. Ella es psicóloga, va a estar hablándonos de este tema tan interesante que queremos seguir aprendiendo. Y también vamos a estar hablando luego, dentro de este mismo programa, con la señora Emma Riquelme. Ella es madre de un niño que está dentro de este síndrome autista. Entonces vamos a charlar con ella también. Un programa muy, pero muy interesante. Vos no sabés lo que es autismo, querés saber o tenés algún familiar o alguien y te gustaría saber cómo conocer un poquito más sobre el autismo. Lo vamos a conocer y a descubrir aquí en este programa. Y atención con esta placa, por favor. Estos datos. El autismo es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la vida. Es parte de un grupo de trastornos conocidos como trastornos del espectro autista. Actualmente se diagnostica con autismo a 1 de cada 68 individuos y a 1 de cada 42 niños varones, haciéndolos más común que los casos de cáncer, diabetes y SIDA pediátricos combinados. Perdón. Este es el tema que vamos a tratar en el programa de hoy con nuestras invitadas. Nosotros hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, el ejercicio del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Agradecerte a vos que estás del otro lado, los profesionales que vienen aquí a nuestro programa y poder seguir haciendo este programa que nos encanta. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Saludo a la licenciada Rosario Cuevas, psicóloga, que ya me está esperando en nuestra mesa, y enseguidita volvemos. Ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Rosario Cuevas. Ella es psicóloga. ¿Qué tal, licenciada? Bienvenida al programa. Bien, gracias, Vivi, por la invitación. Así que hoy vamos a estar informando un poquito sobre lo que es el autismo. Un placer tenerte aquí. Y bueno, después vamos a hablar con Emma Riquelme, que también es una trabajadora y luchadora en todo esto. Cuando la vean la van a reconocer porque ya estuvo en nuestro programa en otras ocasiones. Bueno, queremos hablar un poquito del autismo y según lo que decía la placa que presentamos al inicio, el autismo es un trastorno neurológico complejo. ¿Eso es correcto? Sí, así mismo, es un trastorno neurológico complejo, ¿verdad? Con muchas alteraciones, ¿verdad? Y dependiendo de cada persona, el rango y la forma en que se presentan las manifestaciones son diferentes. Justamente eso implica mucho a la hora de hacer un abordaje, es decir, tener un poquito en cuenta este perfil único de cada individuo, por más que cumpla con los criterios del autismo. Claro. ¿Cómo una persona se da cuenta, como una mamá, un papá, se da cuenta de que su hijo tal vez pudiera ser autista? Sí, algunos de los síntomas y que son como la trípode del autismo, Vivi, es un poquito esto de la conducta, justamente la conducta, la comunicación, los intereses restringidos, ¿verdad?, que tiene la persona. Precozmente se puede detectar ya a partir de los 18 meses. Si una persona, un papá o alguien ajeno a la familia, se puede dar cuenta ya si están presentes estos síntomas. Para hacerlo rápido, por ejemplo, el niño es como que no escucha cuando uno lo llama, no presenta ese interés de poder compartir con las otras personas, de repente consultan mucho y normalmente por eso llegan a nosotros los chicos, consulta primero con una fonoaudióloga, porque está un poquito alterada esta parte del lenguaje.
O sea, es como que no atiende, Exactamente. como que no escucha, entonces por eso se van a ver si es que escucha bien o no. Exactamente, se hacen los estudios y es como así, después de ciertas conductas, otra vez la fonoaudióloga nos deriva, ¿verdad? Realmente la cadena que se tiene que hacer es primero un neuropediatra que conozca un poquito todo esto del neurodesarrollo, ¿verdad? Y que conozca un poquito de esto de la parte del desarrollo infantil y todo lo que es un poquito el espectro. Claro. Después va un poquito trabajando con la psicóloga y casi dependiendo mucho, como te digo, sobre todo dependiendo mucho del perfil de la persona, pasa a una fonoaudióloga y a otras terapias complementarias, ¿verdad? ¿Hay muchos neurólogos infantiles en nuestro país? Lastimosamente no, lastimosamente no. Es un tema que tenemos escasos. que tener para el doctor en casa, neurólogos infantiles. Sí, los neuropediatras son neuropediatras, exactamente. Son muy escasos y especialmente la importancia de esto del neurodesarrollo, porque hay neurólogos, pero justamente están abocados a otras cosas, en adultos, adolescentes, entonces no es lo mismo. Sí. Claro, perfecto. Bueno, nosotros tenemos varios materiales preparados por el equipo de producción y vamos a comentar que estos materiales los buscamos en internet, en páginas que pensamos son confiables. Sí. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque es lo que normalmente cualquier ser humano tiene algún problema o quiere saber algo, googleamos, ¿verdad? Entonces entramos y buscamos en internet y no siempre lo que se encuentra es lo correcto. Entonces, ¿por qué hacemos esto acá en el programa? Bajamos, vamos a ver este material y luego preguntamos al profesional si está correcto. La mayor parte de las veces está correcto, pero muchas veces tiene alguna otra corrección que hacer y entonces así vamos aprendiendo todos. Y vamos con este primer material, señor director, por favor, que habla de los tipos de autismo. Tipos de autismo. El término trastorno del espectro autista incluye ahora afecciones que solían diagnosticarse por separado. Síndrome de Asperger, forma bastante leve de autismo. Los pacientes no son capaces de interpretar los estados emocionales ajenos. Síndrome de Rett, trastorno cognitivo raro que se manifiesta durante el segundo año de vida o en un plazo no superior a los 4 primeros años de vida. Se caracteriza por la aparición de graves retrasos en el proceso de adquisición del lenguaje y de la coordinación motriz. Trastorno de desintegración infantil. Aparece un proceso súbito y crónico de regresión profunda y desintegración conductual tras 3 o 4 años de desarrollo cognitivo y social correctos. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se diagnostica a niños que presentan dificultades de comunicación, socialización y comportamiento, pero que no cumplen los criterios específicos para el diagnóstico de ninguno de los otros trastornos generalizados del desarrollo. ¿Está correcto? ¿Hay alguna...? La verdad que esta es una clasificación que se utilizaba anteriormente y ahora justamente el manual que se utiliza para los profesionales es el DSM-5, ¿verdad? Anteriormente el DSM-4 es el que tenía esta clasificación, ¿verdad? Que hacía. Hoy en día el DSM-5 hace una clasificación de todos estos trastornos, se le diagnostica como TEA. ¿Sí? TEA. Sí, trastorno del espectro autista. Y ahí se hace una clasificación otra vez de grupo 1, grupo 2 o grupo 3 o nivel 1, 2 y 3. ¿A qué hace referencia a estos grupos? En el nivel 1 son estos chicos muy funcionales, ¿verdad? En donde hay algunas características pero no están tan afectadas. Es decir, hay una mayor funcionalidad de estos niños, ¿sí? El grupo 2 tenemos un compromiso moderado en todas estas funciones de los niños, ¿verdad? Todo lo que es la parte de funcionalidad. Funcionalidad, llamémoslo a, puede comunicarse adecuadamente, puede pedir cuando él necesita, hay una interacción, pero no es tan buena. Y obviamente el nivel 3, que es un niño que está dentro del espectro, pero obviamente con una severidad más marcada. Es más marcado. Ahora, el grupo 1, por ejemplo, está muy funcional. ¿Y cómo es muy funcional? Se comunica con la gente, o sea, es aparentemente como cualquier persona, pero ¿dónde está la trampita? ¿Cómo uno sabe? De repente se ve mucho en la parte de la empatía.
De repente se aísla más, sus interacciones sociales son muy limitadas. O sea, ¿se le puede confundir con un chico tímido? Claro, se le puede confundir con un chico tímido, con un chico de repente que no le gusta socializar, que tiene algunos inconvenientes. Ahí justamente está como el límite de hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Porque muchos pueden estar en este grupo 1 y nunca fueron al neurólogo ni nada, ni al psicólogo, porque pensaban los padres, bueno, es nomás tímido. Claro, justamente se confunde con muchas, de repente con estas cosas que vos decís justamente de ser tímido, no le gusta nomás, él es así, yo no le esfuerzo, ¿entendés? Pero sí está habiendo un déficit y de repente también indagar un poquito de ese niño cómo se está sintiendo, ¿verdad? Porque obviamente cualquier persona, algo humano es esta parte de socializar, ¿verdad? A través de esto está el aprendizaje también. ¿Y la diferencia de un chico tímido con un chico del grupo 1 en TEA? Por ejemplo, también podemos ver los intereses restringidos. Justamente, ¿a qué me refiero con intereses restringidos? Solo le gusta todo lo que es computadora, solo le gusta coleccionar ciertas cosas. Es decir, son pequeñas cosas como que van armando este diagnóstico, ¿verdad? Por eso te digo, tiene que ser un profesional que conozca realmente. Por más que hay instrumentos que midan todo esto, es como la clínica lo que hace este diagnóstico, este buen diagnóstico. Claro. Ahora, el grupo 2 de TEA, compromiso moderado que decías. Sí. De repente el lenguaje puede ser más escaso, la interacción puede estar mucho más complicada, ahí aparecen por ejemplo las conductas repetitivas, aleteos, ¿entendés? Este lenguaje puede estar o no estar, ¿verdad? Porque justamente nuestros niños sufren con esto, puede haber un lenguaje no verbal, ¿verdad? Y puede haber un lenguaje verbal. Pero ¿qué pasa? A veces está ese lenguaje verbal, pero no es funcional. ¿A qué me refiero con funcionalidad? Cuando yo quiero agua, te pido agua. Claro. Pero de repente el niño no lo puede utilizar adecuadamente, ¿sí? No pide sus necesidades, sus deseos. Y sufre de sed, por ejemplo, de hambre, de qué sé yo, de ganas de abrazarle a alguien, de cariño. Totalmente. Y ahí se presentan de repente estas conductas irruptivas, ¿verdad? Te pido de repente de una forma inadecuada, no me entendés, y ahí yo comienzo a hacer mis berrinches, mis llantos, me autolesiono, lesiono a la otra persona, ¿verdad? Entonces un poquito hacer esa interpretación de esto. Por eso es importante siempre un poquito, como te digo, ver la significancia de las conductas del niño, ¿sí? Eso es muy importante. Claro. Y este grupo 3 que ya es... sí, es severo. Normalmente yo lo denominaría como el de Kanner, que anteriormente que era como comenzó esto, donde están comprometidas todas las funciones. Es decir, el lenguaje no hay, ¿verdad? Autolesiones, lesiones a terceros, ¿verdad? Las estereotipias son muy marcadas, es decir, aleteo de manos, intereses muy restringidos, la parte social también está muy restringida, ¿verdad? Entonces, como es un modelado que se tiene que ir haciendo con este niño de conductas adecuadas que quiero que vos vayas presentando. En este tercer grupo sería lo que nos presentan generalmente en las películas cuando hay un chico que autista y que está quietito mirando algo y no se relaciona en absoluto. Exactamente. Ese sería uno bien severo, como vos mismo decís, es decir, uno que está totalmente aislado, de repente este sonido que están haciendo, esta mirada perdida que están teniendo, están mucho más, todas las otras características, pero están mucho más marcados en este nivel 3. Pero con todo esto que vos nos estás contando, a mí me preocupa porque puede haber un montón de gente, de chicos y grandes, que uno dice, bueno, son tímidos que sean del grupo 1. Claro, totalmente. A eso también, agregando un poquito, Vivi, se tiene que hacer, hoy en día con la clasificación se tiene que hacer esta especificidad de si hay o no un compromiso cognitivo, si una discapacidad cognitiva, si va acompañada en cualquiera de los niveles, si va acompañado de cualquier otro trastorno también, ¿verdad? Y justamente el nivel que se encuentra en la comunicación. Hablando de discapacidad cognitiva, se habla de lo que era retraso mental anteriormente, y también el nivel de esto. Porque de este nivel de discapacidad cognitiva también va a depender mucho en qué nivel se va a encontrar y qué es lo que yo puedo abordar con este niño, ¿verdad? Pero un chico, por ejemplo, que esté en uno de estos niveles, el 1 o el 2, puede tener, al tener su atención en algo únicamente, suponete, juegos electrónicos o lo que sea,
puede ser tipo un genio de la computadora, o sea, puede estudiar y entender y sobresalir en eso. Claro, totalmente. Justamente nuestros chicos lo que hacen, tienen algunas debilidades, ¿verdad? Pero tienen también esta fortaleza donde desarrollan ciertas habilidades que justamente hace lo que nosotros tratamos de promover un poquito eso y de hacer notar a la familia eso, ¿verdad? Y utilizarlo eso funcionalmente. Funcionalmente en el sentido en que, bueno, él conoce la computadora, bueno, hagamos que estudie algo, que pueda ayudar a otras personas, pero que también comunique eso que está sabiendo él, que no se quede solo para él. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? De que pueda comunicarse con los demás de alguna manera. Yo conozco esto y lo podemos utilizar entre los dos para un beneficio. No me quedo solo con él y estoy solo con la computadora, solo con todo eso, ¿verdad? Entonces yo lo puedo comunicar y lo utilizamos en beneficio de ambos. Perfecto. Bueno, Rosario, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos el tema interesantísimo, autismo. Con la licenciada Rosario Cuevas, psicóloga. En el corte todas las preguntas que le hice a la licenciada, porque me quedé muy preocupada, sobre todo, cómo descubrir o cómo pescar que el niño es autista si está en este grupo 1 que ella nos dijo que son muy funcionales y que parecen nomás que son tímidos, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Me quedé re preocupada de verdad. Y ahora la licenciada les va a contar todo lo que ella me dijo en el corte. ¿Cómo se pesca eso? ¿Cómo sabemos que no es tímido, sino que está en este grupo 1 de TEA? Sí, justamente te comentaba, Vivi, que hay unos instrumentos que se utiliza para un diagnóstico que es el ADIR, que es una entrevista estructurada que se le hace a los padres, y un ADOS que se le aplica al niño, ¿verdad? Pero en esa entrevista ADIR no solo se habla del momento del niño, del momento actual del niño, sino ya de conductas desde los primeros meses de nacido, ¿verdad? Desde el niño respondía a la voz de la madre, se tranquilizaba con eso, donde yo le hacía un sonido y él me contestaba con esa sonrisa social, ¿verdad? Es decir, que no están presentes en los niños con autismo, ¿verdad? Entonces, justamente este instrumento lo que hace un poco finiquitar esto, justamente esto como me decía, de niños tímidos y niños que cursan con el trastorno, ¿verdad? Por eso te digo, es como no solo del momento, sino de años anteriores también se hace esta evaluación. Claro, o sea, al evaluar el profesional, hablando con la mamá, el papá, viéndole al niño también, puede llegar a la conclusión de que no es un niño tímido, sino que está en este grupo 1 o no está en este grupo 1, es nomás tímido. Claro, exactamente. De repente también se puede tener muy en cuenta esto que decir la entrevista con el niño, por ejemplo, ese escaso contacto visual que hay con el niño, en donde realmente vos vas limpiando un poquito, en donde no es solo un niño tímido, sino que realmente tiene dificultades para hacer esa interacción social con el otro. Claro. Sí. Un niño tímido, por ejemplo, cuando viene alguien se pone así, mira así de reojo y se pone así, vos te das cuenta que te ve, pero que no quiere, le da vergüencita, ¿verdad? Es timidez. Un niño del grupo 1, ¿cómo hace? ¿No mira directamente o te mira y no te da bolilla? Lo que pasa es que ese niño tímido, justamente se tienen un par de sesiones con el niño. Ese niño tímido a lo mejor en la tercera o en la segunda sesión ya se adapta, cuando ya está en confianza en ese ambiente. Entonces vos podés observar realmente sus conductas. Un niño que está dentro de lo que es el espectro, le cuesta, por más que tengas 10 sesiones, le cuesta esta interacción social. Realmente le cuesta esta interacción social. No tiene las herramientas necesarias para poder comunicarse con el otro, ni esta sonrisa social, ni este contacto visual que yo necesito, ni esta conversación social de repente, que mucho calor que hace hoy o qué calor que hace, que es una conversación social que se hace, ¿verdad? Para compartir. Esos niños no lo tienen. Por eso te digo, también se hace la entrevista en todos los ambientes, es decir, en casa es así, en la escuela también es así, con otro familiar, en las reuniones familiares, ¿cómo se comporta? Puede compartir con los primos, puede compartir con los compañeros, es decir, cuáles son las conductas que se están observando. Claro. Bueno, o sea, me quedo tranquila porque hay profesionales y entienden todo. Nosotros, yo soy la que me re preocupé con este tema. Bueno, tenemos otro material, por favor, señor director, si podemos verlo. Síntomas de autismo.
Aunque no es fácil identificar con exactitud a un niño con este trastorno, existen algunos síntomas que hacen sospechar la presencia del autismo. Su interacción social es deficiente. No suelen responder a la verbalización de su nombre y, en ocasiones, evitan el contacto visual con las personas de su entorno. Carecen de empatía. Presentan dificultades para interpretar la situación emocional de las personas. Son incapaces de entender las pautas sociales, como el tono de voz o las expresiones faciales. Tienen dificultades para comunicarse. Algunos individuos no llegan a desarrollar ningún tipo de lenguaje. No hablan ni son capaces de comunicarse con expresiones o gestos. Realizan movimientos estereotipados y repetitivos. Con frecuencia tienen problemas para asimilar cualquier cambio en su entorno y salir de la rutina o del ambiente conocido les produce ansiedad. Capacidad de juego social alterado. Son niños que no saben o no son capaces de desarrollar juegos que supongan interacción con otros niños. Así mismo, Vivi, justamente todos estos síntomas están presentes en nuestros niños, ¿verdad? Especialmente esta parte de interacción social, ¿verdad? La parte de empatía, un poquito de ponerse en el lugar del otro, como decimos comúnmente, ponerse en el zapato del otro. Él no entiende las expresiones faciales de repente cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás feliz. De repente esas expresiones son casi, es decir, no la comprenden, ¿sí? Entonces, estos niños que se bloquean prácticamente ante estas reglas sociales también. Otra cosa muy importante, que cuando son muy pequeños, de repente tienen esta deficiencia de poder señalar lo que quieren, ¿sí? Es decir, ese es un lenguaje no verbal, ¿verdad? Que hay una época del niño, una edad que todo es dedito, que no habla. Señalan, te sí. muestro qué es lo que quiero, ¿verdad? Sí. Esa deficiencia está. ¿Qué es lo que hace el niño con TEA o por lo menos con síndrome? Lleva de la mano sin haber ese contacto social, porque si yo quiero algo, de repente te miro, hago esa interacción. No, el niño lo que hace es utilizarte como un instrumento. Es decir, te utilizo para que me abras la puerta, para que me des un juguete, si no me estás entendiendo lloro. De repente los papás ya interpreten, muchas veces la pregunta es, pero ¿y cómo te das cuenta? No, yo ya sé todo, o es su hora, o está inquieto. Claro. Entonces de repente esas cosas ir modificando un poquito, ¿verdad? La parte del juego también es muy importante, porque ellos no tienen un juego simbólico. Es decir, normalmente lo que hacen es como apilar o poner en hileras los juguetes. Es decir, no hay un niño que juega con el avión, que juega con el autito, no hay ese niño que te invito a jugar o podemos jugar. No, es decir, está muy limitado en estos niños toda esta parte del juego, ¿verdad? Y a esto se suma justamente estas conductas, ¿verdad? Estos berrinches que ya te decía, cuando no me entendés, cuando quiero algo y no lo puedo decir, ¿verdad? Porque hay muchos niños que no llegan a desarrollar un lenguaje oral, ¿verdad? Es normalmente, y ahí se utilizan otros instrumentos para que ese niño aprenda a comunicarse realmente. Lo que estás diciendo, berrinches y también agresión a otros, o sea, una persona que no sabe, que mira de lejos, no sabe que el chico TEA se dice, sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, entonces mira y ve un nene que está tranquilo ahí solo y de repente comienza a hacer un berrinche, o de repente pasa alguien y le pega, le hace algo, así. Se clasifican también estos niños como niños malcriados, sí, ¿verdad? Normalmente. Sí. Pero ¿qué pasa? También se pueden presentar estos berrinches, ¿por qué? Porque los saqué de la rutina, porque otra cosa que tienen también ellos es la parte de inflexibilidad, es decir, ellos tienen como todo estructurado. Si de repente hay un cambio sin ninguna anticipación, esos niños salen de ese esquema y es donde aumenta de repente esta ansiedad en ellos y es como me estoy enfrentando a algo que no conozco y la forma de decírtelo es con estos berrinches, con estas autolesiones, ¿verdad? Hay niños que se golpean. Autolesiones. Sí, autolesiones y lesiones a terceros también. Ellos mismos se golpean, se muerden, de repente también eso puede hacer contigo, ¿entendés? Y a esto también algo muy importante, Vivi, es sumar un poquito esta parte sensorial, que si bien todavía no está muy metido, también hay muchos chicos con TEA que tienen este déficit sensorial justamente. Es decir, hablar con un déficit sensorial estamos hablando, si no tolera ciertas texturas, ciertas telas no le van, ¿sí? Las etiquetas de las ropas les molestan, cortarle el pelo es una lucha, cortarle las uñas es una lucha, pero estamos hablando así de una lucha terrible, no es un nene que, ay no, realmente tienen este compromiso sensorial y es importante poder saberlo para poder manejar la situación. Claro.
qué hace así la mamá, el papá, la persona que está con el Justamente niño? es también cuando acuden a nosotros también para preguntar un poquito todo esto. Hoy en día en Paraguay ya hay lo que es la terapista ocupacional que se encarga un poquito de todo esto, ¿verdad? Anteriormente no teníamos este profesional, pero se encarga un poquito de hacer toda esta parte sensorial, esta como autorregulación, ¿verdad? De repente muchos de los psicólogos lo que hacíamos era tratar de complementar, conocer un poco acá, un poco allá y tratar de hacer un buen abordaje. Pero obviamente cada profesional tiene un mejor entendimiento de su área, ¿verdad? Entonces la idea es un poquito de trabajar todos juntos los profesionales y dar estas recomendaciones a los papás para que manejen el día a día con los chicos. Porque con nosotras pueden estar en consultorio 50 minutos, pero el día a día lo sufren los papás. Claro. Y los papás tienen que tener una paciencia, bueno, todos los padres tenemos que tener una paciencia de santos, pero con chicos dentro de este síndrome, no es síndrome, espectro. Espectro, justamente. Y justamente esta paciencia tiene que ser extra para los papás porque tampoco no es una lucha de un día, ¿verdad? Es algo... Y esto es un trastorno neurológico complejo, generalmente dura toda la vida, decía toda la vida, así mismo. Al inicio. Lo que se trata un poquito con los tratamientos es mejorar el nivel de vida, tanto de la familia como del niño, pero dura toda la vida. Pero ¿se puede lograr que el niño autista se convierta en un joven que pueda compartir con alguien, con los demás, con un adulto que pueda expresar sus sentimientos? Totalmente. De repente va a haber algunas restricciones, ¿verdad? No va a ser en un 100%, pero hay chicos, incluso acá en el país mismo, hay chicos que han comenzado precozmente, y eso es lo importante, precozmente hacer este diagnóstico y poder hacer un trabajo. Como te digo, es un trabajo arduo, pero se han logrado muy buenos resultados. Qué bueno, eso es una muy buena noticia. Ya vamos al corte otra vez, por favor. Ay, tenemos todavía ay, bueno, qué susto, pensé que ya terminaba. Vamos al corte y volvemos ya. Muy bien, continuamos charlando con la licenciada Rosario Cuevas, psicóloga. Ella nos está hablando del autismo. Y tenemos otro material que queremos presentar, por favor. Posibles complicaciones. Puede asociarse con otros trastornos que afectan el cerebro como síndrome del cromosoma X frágil, discapacidad intelectual, esclerosis tuberosa. Algunas personas afectadas por el autismo presentan convulsiones. El estrés de hacerle frente al autismo puede también llevar al desarrollo de complicaciones sociales y emocionales para las familias y para las personas a cargo, al igual que para la misma persona con autismo. ¿Está correcto eso? Sí, ahora se habla mucho de lo que es la comorbilidad, es decir, que cuando hablamos de comorbilidad justamente es a este diagnóstico base, en este caso que es el TEA, se suma algo más, ¿verdad? Se suma un trastorno de déficit de atención, se suma una esclerosis tuberosa, se puede sumar trastornos de ansiedad, ¿verdad? De depresión también, hay algunos casos psiquiátricos también detectados, ¿verdad? Justamente de lo que hablaban de las complicaciones que pueden haber. Entonces ahí vamos otra vez a tener en cuenta un poquito el perfil único de este niño, es decir, yo ya no solo tengo que hacer un abordaje o un plan de trabajo solo para un niño TEA, no, a este niño TEA yo le tengo que sumar que tiene un déficit de atención, que tiene un déficit de hiperactividad, que es muy ansioso, que pueden haber ciertos síntomas psiquiátricos, ¿verdad? Déficit, por ejemplo, trastornos de ansiedad también, ¿verdad? O esclerosis tuberosa o un X frágil, ¿verdad? Y justamente estos trastornos, es decir, no solo tengo que conocer lo que es TEA, también ya tengo que conocer las implicancias de este otro trastorno. ¿Y el síndrome del cromosoma X frágil, eso qué es? Sí, es justamente un síndrome que se caracteriza mucho por la discapacidad cognitiva, la discapacidad intelectual. Es decir, sí o sí el niño que tiene un trastorno del espectro autista sumado a una comorbilidad con el X frágil, tiene esta implicancia en la parte intelectual. Es decir, el retraso mental que anteriormente era, pero comprometida severamente.
Y al inicio, en la placa al inicio del programa decía que 1 de cada 68 individuos es diagnosticado con autismo y 1 de cada 42 niños varones. Sí. O sea, es más común en los varones que en las nenas. Hay mayor prevalencia en lo que son los varones. Justamente la última estadística habla de eso. Incluso en los Estados Unidos hay mayor detecciones de lo que es el autismo. Es decir, 1 de cada 68 se está detectando, ¿verdad? Es las últimas estadísticas, ¿verdad? Pero es más frecuente en varones que en mujeres. Bueno, tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver esa primera pregunta, señor director, por favor. Es de Mirna, de San Lorenzo. ¿Mi hijo podrá asistir a la escuela si es autista? Justamente a eso es lo que hacía un poquito referencia, Vi, es decir, obviamente se hacen una serie de evaluaciones a este niño y ahí entra un poquito nuestra clasificación, ¿verdad? Sí. De grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Actualmente se está apostando mucho lo que es la inclusión, ¿verdad? Sí. Pero también es un tema muy vidrioso esto de la inclusión. Le incluyo y está deambulando por la sala todo el tiempo, claro. O realmente le incluyo y le están enseñando algo, o es productivo esto que va día a día a la escuela, ¿verdad? Entonces ahí normalmente se suelen aplicar también test de inteligencia en donde miden un poquito esto, ¿verdad? O de repente se trabaja mucho lo que es el ABD, que son actividades de la vida diaria. Es decir, este nene posiblemente no vaya para justamente hacer un aprendizaje, lápiz y papel, una suma, una resta, una lectura, ¿verdad? Pero pueda trabajar esto ABD, es decir, ser independiente en el cepillado, en el baño. Entonces, hay muchos centros que trabajan todo esto, ¿verdad? Desde dejar del pañal, ¿verdad? Hasta hacer todo esto, colaboro en casa con algunas actividades, ¿verdad? A esto también están niños que, por ejemplo, tienen estas habilidades que habíamos hablado anteriormente, que de repente están en un preescolar y ellos ya leen. Sí, hay chicos que justamente ya leen, pero de repente también mirar un poquito la funcionalidad de esto. Leen, pero a la hora que vos le decís, escribí tu nombre, no conoce las letras. Ya. Es una habilidad que ellos desarrollan. Qué increíble. Bueno, sí. Y vamos aprendiendo. Tenemos otra consulta, vamos a ver. Ariel de Encarnación, si un miembro de mi familia tiene autismo, ¿puedo tener un hijo con ese trastorno? Se estima que hay un 50% de probabilidad y que sí, el otro integrante también pueda estar dentro del espectro. Incluso hay estudios que ya de una familia, por ejemplo, se están haciendo frecuentemente estudios, ¿verdad?, para saber un poquito la causa. Es decir, hasta ahora nosotros no podemos saber la causa del autismo. Es decir, no podemos decir es un cronosoma, es la alimentación, es el ambiente. No, todavía no se puede determinar eso. Por eso se le denomina que el autismo es multifactorial, ¿verdad? Pero como te digo, hay un 50% de probabilidades que ese niño pueda nacer con autismo. Bueno, entonces cuando nos referimos al niño que tiene autismo, se lo llama niño TEA. Sí, niño TEA. Es la manera. Es la nueva clasificación, que es trastorno del espectro autista. Justamente TEA. Espectro es porque abarca una línea extensa de todo esto. Perfecto. Bueno, tenemos 3 minutitos, entonces quiero decir, el tratamiento es continuo, es con neurólogos, es con psicólogos, es con... ¿Quiénes hacen este tratamiento? La verdad que siempre lo ideal es un tratamiento multidisciplinar. Obviamente también esto tiene sus costos, ¿verdad? Y de repente no todas las familias pueden acceder a eso, ¿verdad? Es decir, el autismo lastimosamente no está solo en la clase alta, sino está en todas las clases, ¿verdad? Entonces lo ideal es, como te digo, este neuropediatra, ¿por qué? Porque de repente este niño en las autoagresiones también va a necesitar de alguna medicación. Claro. Entonces, este neuropediatra, ¿verdad?, tiene que estar dentro de lo que es el equipo. Está un psicólogo, un fonoaudiólogo y de repente una terapista ocupacional que hace. Y después hay otros profesionales que son anexos a esto, claro, ¿verdad? ¿Hay algunos lugares donde la gente pueda ir y ser atendidos, si tiene un niño TEA, que los atiendan sin costo? Sí, lastimosamente son pocos los centros que nosotros tenemos acá en Paraguay, ¿verdad? Está, por ejemplo, el Centro Día, ¿verdad?, que es uno de los centros públicos, ¿verdad? Después está el Hospital Acostañú, ¿verdad?, que justamente tiene su sector de neurología, donde están todos los profesionales. Tenemos psicólogos, neuropediatras y fonoaudiólogos también. ¿Vos estás ahí? Sí, yo estoy ahí. Formo el equipo de la parte de neurología con el doctor Marco Casartelli, que es el neuropediatra. Justamente él se está encargando de formar nuevos neuropediatras en Paraguay, que son muy escasos, sí. Después está un plantel de psicólogos y también un plantel de fonoaudiólogos, ¿verdad? Pero no solo atendemos la patología TEA, ¿verdad?, sino tenemos otras patologías, ¿verdad? Pero sí, hay un equipo que se encarga de esto. Perfecto, entonces reiteramos, Centro Día,
Hospital Acostañú, Sí. donde tienen todo el equipo de trabajo. Y otra cosa también, EPA, que ahora justamente hace unos años que arrancó con un equipo terapéutico que está apostando un poquito también a esto, al tratamiento de los niños con TEA, ¿verdad? Porque es muy difícil de repente encontrar en un solo centro la atención de todos estos profesionales y a un bajo costo o sin costo. No, y además lo que implica, porque es el tiempo de llevarlo, de estar ahí, porque no se le puede mandar nomás al niño TEA, ¿verdad? O sea, tiene que ir alguien, y ese alguien puede ser la mamá, el papá, algún familiar. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, porque hay otros hijos, porque está la familia, porque hay un montón de cosas. Hay muchas complicaciones, y también este trabajo que se hace muy de cerca con los papás. De repente se trabaja con ellos en las sesiones, tenemos que hacer esto, o cuando se presenta cierta conducta, hacer esto, ¿verdad? Y que ella lo pueda transmitir a todo su entorno. Normalmente se trabaja mucho también con estas orientaciones a los padres, que es importantísimo. Porque obviamente en los hospitales públicos el tiempo de tratamiento es limitado, porque las listas de espera son extensas. Entonces un poquito que ese papá se convierta en ese terapeuta. ¿Sí? Fantástico. Bueno, licenciada Rosario Cuevas, muchísimas gracias. Nos explicaste súper bien y sos muy amorosa. Muchas gracias. Dale, Vi, muchas gracias. Te esperamos en un próximo programa. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta vamos a estar hablando con mi amiga Emma Riquelme, que nos va a estar contando un poquito qué están haciendo en EPA, cómo es la vida de una mamá de un niño TEA. Estoy hablando, ya saben, ¿verdad? No. Sigo hablando en el corte y todo. Les presento a la señora Emma Riquelme. Ella es madre de un niño, bueno, autista dice acá, pero es un niño TEA. Y vamos a hablar con ella porque está muy metida en todo esto en EPA también. Emma, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Feliz de estar acá y poder hablar un poco de este tema. Sobre todo para llevar un poco de información a los padres y a la comunidad en general, ¿verdad? Y concienciar un poco sobre lo que es el autismo. Bueno, quiero que me digas primero EPA, ¿qué es EPA y dónde queda? Bueno, EPA es una asociación de padres sin fines de lucro que fuimos formando, ¿verdad? En esta necesidad de poder conocer más, saber más y brindar más a nuestra comunidad y a los padres que están, y familias, no solamente padres, afectados por este trastorno, ¿verdad? Porque no siempre son los padres los que llevan adelante, a veces son los hermanos, los tíos, los abuelos, ¿verdad? Sí. Hay distintas circunstancias. Entonces, desde EPA, ¿qué hacemos? Brindar información que es fundamental y crucial a la hora de poder llevarlo a nuestros hijos a una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y además tenemos una super biblioteca desde hace algunos años con ayuda de algunas empresas, ¿verdad? Una super biblioteca y trabajamos mucho todo lo que es charlas, congresos, seminarios, formación de profesionales. Y este año 2015 estamos trabajando, hemos logrado reunir un grupo de profesionales dirigido por Marco Casartelli, el doctor Marco Casartelli, que es neurólogo pediatra, para hacer todo lo que es evaluación diagnóstica y tratamiento en las áreas de psicología, fonoaudiología y toda esta área de terapia ocupacional, ¿verdad? O que trabaja todo lo sensorial que estaba hablando anteriormente la licenciada Cuevas. ¿Y dónde queda EPA? En Dr. Hassler y República Argentina. Ah, súper bien ubicado. Súper bien ubicado. El teléfono es 612-173. Sí. Y estamos de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Perfecto. También estamos en las redes sociales como Asociación Esperanza para el Autismo y nuestra página web www.epa.org.pi. Perfecto. Y acá en EPA puede ir la gente con, si piensa que su hijo pudiera estar dentro de este espectro autista, o sea, que sea un niño TEA, para que le hagan la evaluación. ¿Es gratuito? ¿Cómo es? No, tiene un arancel preferencial, muy preferencial. Gratuito lamentablemente no, pero sí tiene un arancel preferencial. ¿Verdad? Porque realmente estas evaluaciones son costosas, sí se realizan en nuestro país, ¿verdad? Sí. Pero sí tiene un arancel preferencial. Perfecto. Bueno, ahora quiero como mamá de un niño TEA que nos digas, que le digas a la gente algunos consejos prácticos como mamá, como padres, como qué hacer con un chico TEA y cómo reaccionar y cómo hacer que él esté cada vez mejor. Bueno, principalmente en mi experiencia, mi hijo hoy tiene 9 años, ¿verdad?
Estamos, o sea, desde su diagnóstico de hace más o menos 7 años atrás, los 2 años, primero la observación, ¿verdad? Los padres sabemos cuando algo no está bien, ¿verdad? En ese tiempo yo decía, no está bien, algo le pasa, algo. Me decían, no ve que es súper vivo, no ve cómo usa el teléfono, no ve cómo usa la computadora, no, pero algo le pasaba. Y realmente estaban lo cierto, ¿verdad? Esa intuición, sin uno saber, hay una intuición. Sí. Independiente de eso, hoy hay muchas observaciones que podemos hacer, ¿verdad? Juega con otros niños, juega realmente como tiene que jugar con el juguete, ¿verdad? No rueda nomás la ruedita, sino que hace, es un famoso que hacen los niños que ruedan los autos, hacen los aviones, señala o no señala, nos mira o no nos mira, ¿verdad? Son indicadores que hay que llevar muy en cuenta. Eso por un lado, para poder observarle. Por otro lado, lo que yo, ya una vez que uno sepa, mamá Enrique dijo, no ponerle un techo. Es natural que nos desbordemos en ese momento, que entremos en un periodo de duelo. Superado eso, ¿verdad? Nuestros hijos nos necesitan 1000% para ayudarle. Siempre se puede mejorar la calidad de vida. Se puede recuperar en distintos grados. El autismo es recuperable en distintos grados, ¿verdad? No hablamos de una curación, bueno, porque es un síndrome, no es una enfermedad, ¿verdad? Pero sí es recuperable en distintos grados. Entonces, la información, buscar información, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para aplicar en nuestro hijo, no ponerle nunca un techo. Claro, cuando va a decir ponerle un techo, sino él ya no va a poder hacer tal cosa porque le puedo decir en mi experiencia que se convierten en nuestros propios héroes, ¿verdad? Porque es sorprendente lo que ellos pueden lograr. Así que él no va a poder potenciar las habilidades, porque todo, en general, cualquier persona tiene habilidades y deshabilidades, ¿verdad? Sí. Cuando tenemos un chico con este trastorno, lo que hacemos es, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer. Pero ¿qué puede hacer? Entonces, potenciar esas habilidades, cuidar por sobre todas las cosas su autoestima, cuidar su autoestima y generar el mejor ambiente familiar que sea posible, ¿verdad? ¿Cómo cuidas la autoestima? Preservándole, por ejemplo, yo particularmente nunca la aislé a mi hijo. ¿Verdad? Hacía no hablaba, no miraba, no señalaba. Empezó a hablar después de los 3 años y medio. ¿Verdad? ¿Qué hice? Nunca aislarle. Siempre hacerle participar de todas las actividades, siempre cuidar. Siempre, aunque no se conecte él con la gente, pero lo mismo vos le llevabas y estaba contigo en todas las actividades familiares. Porque también, a veces, o sea, el hecho de que no pueda expresar sus sentimientos, ¿verdad?, no quiere decir que no los tenga. Claro. ¿Verdad? Entonces a veces dicen, no, él no entiende, él no sabe, no, él no escucha. En realidad sí sabe, sí escucha, o sea, no puede expresarse muchas veces, ¿verdad? Entonces, y yo me he dado cuenta, pues yo también pensaba que me dijo, no escucha, hablábamos, de repente parecía que él no estaba ni ahí. Pero después, cuando él empezó a hablar, y después de unos años, nos comentaba cosas que habíamos hablado 2 años atrás, que pensábamos que él no entendía, ¿verdad? Tratar de que el entorno se informe, de que la familia se involucre, de que sea comprendido, ¿verdad? Y de tratar siempre de llevarla a un desarrollo próximo, que él puede más. Y realmente siempre puede más, y sorprenden. Y no he visto solo a mi hijo, he visto muchos chicos. Y el apoyo de la familia, el involucramiento de los padres es fundamental. O de la familia en general, ¿verdad? No solamente los padres, ¿verdad? Claro. Y qué lindo lo que nos estás diciendo, y creo que va a ser lo que vos estás hablando, le va a dar mucha fuerza a las mamás, a los papás que tengan niños TEA, porque evidentemente es una sorpresa que uno no esperaba y nadie nos prepara para cómo reaccionar, cómo educarlos, cómo hacer, sobre todo con esto que es tan difícil para los padres, porque lo que nosotros queremos es justamente abrazar a nuestros hijos, darle amor, sentir de vuelta eso y tener un niño TEA que no le cuesta expresar, sacar de adentro, pero como decís vos, no es que no siente, no es que no escucha, no es que no entiende todo, lo que le cuesta es justamente sacar de adentro y poder compartir. Y lo que vos estás hablándonos es maravilloso, y quiero que escuchen las mamás y los papás, la familia, los abuelos de chicos TEA que están con este síndrome, y cuando en este espectro, mejor dicho, ¿verdad? Así mismo. Y cuando yo digo chicos, no hablo solamente de los chicos chicos. Hablo de, o sea, puede tener 20, 30, siempre podemos mejorar la calidad de vida de nuestros hijos o de nuestra familia, ¿verdad? Así que no hay un techo, siempre hay algo que podemos hacer, es buscar la información. O sea, yo soy una persona de mucha fe, ¿verdad? Así que siempre sí, la fe en Dios
Y yo particularmente con mi hijo he logrado muchísimos avances, así que sí se puede. Claro sí que se sí. puede, realmente. Bueno, y la mamá, el papá, los familiares que necesitan información, ¿pueden ir a EPA? Pueden ir a EPA, a ese número que te di, en esa dirección. EPA está abierto, no solamente las puertas, sino el corazón de EPA está abierto, de los padres de EPA, ¿verdad? Por si importante también es aglutinarse con otros padres, ¿verdad? Claro. Que están pasando por lo mismo. Y compartir experiencias. Compartir ir experiencias aprendiendo. y ahí uno aprende Claro. también. Y tener también ese apoyo, ¿verdad? Sí. De tus pares. Sí, que esa están- contención, Eso, ¿verdad? sí. Sí, esa Qué contención realmente. Bueno, EPA, Dr. Hasler y República Argentina, 612-173. 173. El teléfono. Así Perfecto. Tenemos que hacer, ya terminó el programa. Ay, se terminó a toda velocidad. Emma Riquelme, muchas gracias. Igualmente. Sos un encanto de persona. Ay, Tu gracias. trabajo y tu labor es maravillosa. Y bueno, vayan a EPA, que van a encontrar a Emma y a otras personas más que los van a ayudar en esta maravillosa tarea que es educar un hijo. Y bueno, si tenés un niño TEA, anda a EPA, que ahí vas a encontrar una contención y soluciones también. Emma, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos en el próximo programa. Si Dios así lo permite, no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.